Ya. ¿Se escucha, se ve? Sí, profe. Listo. Entonces vamos a continuar con el nematode y vamos a hablar hoy día sobre la enterobiasis, llamada también oxiuriasis. Este es un nematode pequeñito, pero es con muy alta frecuencia en la población, especialmente en los niños, y no tiene algo muy importante que no, aquí no se distingue, por ejemplo, que la prevalencia sea más, ¿no es cierto?, en aquellas familias más vulnerables, que tienen menos medios, digamos, desde el punto de vista higiénico, agua potable. No, acá este parásito nosotros lo podemos encontrar con frecuencia en todos los niveles socioeconómicos. Y fundamentalmente eh, se disemina muy fácilmente, se le considera una parasitosis de tipo familiar, ¿ya? Y de la institución. Ya les voy a decir lo que significa eso. ¿Ya? Esas son las características generales, podríamos decir, de la enterobiasis, ¿no? Es una parasitosis con alta frecuencia infantil, no hay diferencias en los niveles socioeconómicos, ¿no es cierto?, con respecto a la prevalencia, es una parasitosis familiar de la institución, ¿ya? Por lo tanto, es bastante importante y es muy común en la población, ¿ya? La podemos encontrar en cualquier país, ¿no es cierto?, con una prevalencia importante. La enterobiasis o oxiuriasis es producida por el Enterobius vermicularis, también conocido como oxiuro, y en la jerga popular se le dice pidulle. La gente lo conoce, ¿no es cierto?, como el pidulle. Es un gusano muy pequeñito y además que se caracteriza por presentar un prurito anal e inquietud en los niños, por eso que le dicen el pidulle o le dicen el baile del zambito, ¿no? Porque no pueden quedarse mucho quietos, ¿no? Porque se altera un poco, ¿no es cierto?, se hacen más intranquilos al tener estos gusanitos. Este nematode se va a localizar en el intestino grueso, es un gusanito de intestino grueso, en las últimas porciones del ilion y proximidades del ciego, ¿ya?, del hombre, ¿ya? Es exclusivo del hombre, es decir, del ser humano, ¿cierto? Va a ser exclusivo. Desde el punto de vista epidemiológico, que es algo lo que recién decíamos, es de distribución mundial. Acá no va a estar dependiendo, por ejemplo, del medio ambiente, ni de permanecer en el medio ambiente para la maduración. Entonces se va a distribuir muy fácilmente, ¿ya? Por eso es que se dice que es el nematode de mayor prevalencia, en la cual más o menos en el mundo, ¿no es cierto?, alrededor existen de 208 millones de infectados, y como yo les decía, en todos los estratos sociales, es decir, en todos los niveles socioeconómicos, nosotros vamos a encontrar individuos que pueden, ¿no es cierto?, tener el oxiuro. Tiene una presentación en grupos de personas, ¿no? Y por eso que decimos que es una parasitosis de la familiar y de la institución, ¿no? Porque puede en familia, en personas que viven juntas, ¿no es cierto?, como por ejemplo en asilos, en los internados, también se puede ver
en el ejército, ¿no es cierto?, donde hay, en una habitación es compartida por varias personas. Entonces, por eso se le da esa connotación. ¿Qué significa eso? Que si existe una persona infectada, lo más probable es que hayan otros, ¿no es cierto?, que cohabitan, que también tengan la parasitosis. Se transmite por contaminación ambiental, que no es lo mismo que permanecer en el medio ambiente, ¿no es cierto?, para madurar, no. Es de contaminación ambiental porque podemos contaminar el ambiente que me rodea, por ejemplo, mi habitación, ¿ya? Mi habitación yo puedo contaminar velador, estante, mueble, inclusive el techo, ¿ya? Y la transmisión va a ser directa por el ciclo de mano-boca e indirecta también puede ser por inhalación, ¿ya? O sea, ciclo ano-mano-boca también relativamente indirecto porque por inhalación lo voy a adquirir del medio ambiente, ¿no? Por eso que se dice que puede ser que también es indirecto. En esta parasitosis también se da la autoinfección, ¿ya? Que quiere decir que el mismo individuo infectado se puede autoinfectar, ¿no? Estarse infectando, ¿ya? Y la forma infectante va a ser el huevo larvado. Vuelvo a repetir, cuando uno les pregunta por la forma infectante, hay que poner nombre y apellido si es que lo tienen. Entonces, en este caso, si ustedes ponen huevo, no sirve, porque podría ser que no estuviera larvado, que no sea fertilizado, ¿no es cierto? Tiene que decir huevo larvado, que es lo mismo que pasa en el Ascari. En el Ascari uno tiene que decir huevo larvado con segunda muda de piel, porque si no le ponen ese pedazo y dicen solamente huevo larvado, no sirve como forma infectante, porque el requisito es que tenga segunda muda de piel, ¿ya? En ese caso. En este caso, estamos hablando solamente del huevo larvado. ¿Mm? Y el reservorio solamente aparece el humano. O sea, afecta al ser humano. Siguiendo con la epidemiología, y el hábitat, ya dijimos, es el intestino grueso. ¿Cuánto se demora en el periodo de la incubación, no es cierto? Se va a demorar más o menos en que uno se infecta y en que después ya aparecen, ¿no es cierto? Vamos a encontrar ya sea gusanos o huevos, entre más o menos entre 2 a 6 semanas. A las 2 semanas ya pueden algunas personas, en otros se puede demorar más, para completarse el ciclo. ¿Cuándo completamos el ciclo? Cuando yo me infecto, ¿cierto? Con el huevo, y que es la forma infectante, y ya tengo, ¿no es cierto?, gusanos y huevos a nivel del intestino. ¿Cuánto es el periodo de uno estar transmitiendo, ¿no es cierto?, la parasitosis, mientras las hembras grávidas expulsen huevos? Habiendo hembras que estén grávidas y estén expulsando huevos, todo ese periodo que dure va a estar transmitiendo la parasitosis. Aquí hay que contabilizar más o menos que la hembra tiene un ciclo, ya vamos a ver que es un ciclo monoxénico. La hembra coloca alrededor de 11.000 huevos. Y la susceptibilidad
universal, ¿ya? Aquí no hay diferencia de raza, ni de sexo, no, ni de edad, no hay diferencia, pero sí es más prevalente en los niños. Ya vamos a decir, ¿no es cierto?, por qué esa prevalencia es más importante en la transmisión en los niños. La variación de la frecuencia e intensidad se debe principalmente a los diferentes grados de exposición, ¿no es cierto? Si el individuo está más expuesto o está menos expuesto, ya que, por ejemplo, una persona que adulta, que vive sola, que trabaja en un ambiente en que casi no puede estar en contacto, no se va a infectar tan fácilmente a aquellos grupos, ¿no es cierto?, que viven en distintas condiciones, o sea, a grupos familiares más numerosos, o también, ¿no es cierto?, que tengan, como le decíamos, por ejemplo, que compartan habitaciones un número importante de personas, ¿no? Eso, o cohabiten, ¿verdad?, hace que la variación de intensidad va a depender del grado a que va a estar expuesto. Va a estar a mayor o menor grado de exposición. Veamos la morfología. La hembra adulta mide 12 milímetros de longitud por 0,4 milímetros de grosor. O sea, en el fondo, si yo hago un corte transversal, ¿no es cierto?, y mido el diámetro, va a medir más o menos 0,4 milímetros. Esa es la hembra, ¿ya? Es decir, es pequeñito. Yo siempre lo comparo se parece mucho a los fideos cabello de ángel que vienen cortados, más o menos es el tamaño, y son blanco rosáceo, la tonalidad. Y la hembra tiene la característica en que en el extremo posterior termina, viene aguzada, pero además es transparente la parte del extremo posterior. Es decir, no se ve transparente, no se ve nada en el interior. Aquí es para mostrar más o menos, ¿no es cierto? Aquí tenemos la hembra. Acá, esto, aunque esté con la tinción, se ve más oscuro porque lo más probable es que esté lleno de huevos. Y esta es la parte del extremo posterior que es transparente. Es más tenue, ¿ya? Y transparente, sin nada en el interior. Si me voy al macho, este mide de 2 a 5 milímetros de longitud por 0,4 milímetros de diámetro, que sería lo mismo que el otro, ¿no es cierto? Tiene la característica de tener el extremo posterior incurvado y tiene la espícula copulatoria visible, es decir, sale al exterior. Aquí tenemos al macho incurvado y la espícula va a estar visible. Y es prácticamente la mitad del tamaño de la hembra. Ahora, nosotros en general, cuando hacemos el examen y encontramos estos gusanitos, porque se observan en el test que se aplica, generalmente no vamos a ver macho. ¿Por qué no vamos a ver macho? Porque los machos, una vez que fecundan a la hembra, es decir, en el momento de la cópula, se produce la cópula, el macho es desintegrado, ¿no? Entonces, por lo tanto, lo que nosotros generalmente vamos a encontrar son hembras. Aquí, esto es nada más para hacer una comparación del tamaño. Este es un alfiler, ¿ya? Y este es el tamaño con respecto al alfiler del gusanito. Estos son pequeñitos y eso nosotros lo vamos a ver en todo caso porque en los test sale generalmente. Acá vamos a mostrar, y de ahí vamos a mostrar la morfología completa, pero aquí algo bien importante. Si ustedes se fijan, en el extremo, este es el extremo anterior.
Y aquí tiene unos alerones, se fija, estos alerones es que le permite, ¿no es cierto?, a la hembra, también lo tiene el macho, por ejemplo, moverse a través de esfínter, sobre todo de esfínter anal. La otra característica que tiene, que aquí va a tener una boca con 3 labios, no tiene ningún tipo de armadura, se alimentan también de lo que le ofrece el medio en el lumen intestinal, ¿ya? Entonces no tienen armadura, no tienen dientes, no tienen placas, no tienen ya ganchos, nada. Pero se continúa con un esófago que, si ustedes ven acá, se forma como un ensanchamiento. Este esófago se llama rhabditoide, ¿ya? Este esófago es el esófago rhabditoide. En este caso, de este gusano, lo tienen los adultos. Más adelante, cuando veamos otros gusanos que vamos a ver, nos vamos a conocer que los otros no tienen esto, los adultos, y tienen lo que se llama esófago filariforme. Cuando hablamos de esófago filariforme, es que no tienen este bulbo, ¿no? Sino que derechito nomás sigue en el tubo digestivo. Entonces esto se llama rhabditoide, y cuando el esófago es rectilíneo, ¿no es cierto?, filariforme, ¿ya? Que después lo vamos a conocer más porque en los otros nematodes podemos encontrarlo en las larvas y también en los adultos, ¿ya? Acá tenemos los gusanos. Este es el oxiuro, esta es la hembra, este es el macho, ¿cierto? Esto ya lo vimos cuando hablamos de las generalidades, cápsula bucal, que en este caso ya les dije, ¿verdad? Está compuesto por 3 labios. Y acá tienen el esófago, ¿no es cierto?, que va a estar, es el rhabditoideo o rhabditoide. Y se continúan, ¿no es cierto? Acá tenemos el tubo digestivo, todo acá es simétrico, ¿no? Aquí tenemos intestino y sale al ano, ¿no? En la hembra tenemos aquí los ovarios, un par simétrico, el útero, que va a estar cargado de huevo, ¿no? Tiene la vagina para que se lleve a efecto la cópula, y además, ¿no es cierto?, después la postura, ¿no? Ven acá el oviducto, un anillo nervioso, ¿no es cierto? Pero las partes importantes que tenemos, el ovario, el útero, la vagina en la hembra. Termina en forma aguzada, y esta parte, como yo le decía, transparente. Aquí, transparente, ¿no? Aguzada y transparente. El macho, ¿cierto? Esta parte es similar, mismo tipo de labio, va a tener el esófago rhabditoide, ¿no es cierto? Pero lo que obviamente el intestino, ¿no es cierto?, que también es simétrico, y tiene testículos, conductos deferentes, que ya lo vimos en las generalidades, ¿no es cierto?, de nematodes, que ellos lo tienen así como enrollado, ¿no? Puede medir, en el Ascar era como 3 metros, este es menos porque es más pequeñito, pero también lo tiene enrollado. Vesícula seminal, ¿cierto? Y acá tiene la cloaca, y obviamente tiene la espícula, que generalmente la tiene afuera, ¿ya? Y tiene unas papilas. Estas papilas le sirven porque con esto, ¿no es cierto?, se adhiere acá a la hembra para producir la cópula. Y termina en forma, ¿no es cierto?, curvada, acá. Esas son las características anatómicas, ¿no es cierto?, de estos gusanos, que ya le decía, son de color blanco ligeramente grosado. Acá, para
para verlo, ¿no es cierto? Es una hembra, aquí siempre se dibuja, ¿no es cierto? Limpio, es transparente, los huevos que van a estar, o sea, no todo acá, sino que van a estar en lo que es el ovario. Acá está el esófago con bulbo, ¿no es cierto?, que es característico, y acá tiene los alerones, ¿no? Y acá estaría la cápsula bucal. Vámonos al huevo. El huevo es asimétrico, ¿ya? ¿Qué quiere decir que es asimétrico? Que si ustedes fijan, va a tener una parte, ¿no es cierto?, que va a ser bien curva acá, ¿no? Ustedes lo ven, primero que nada es elíptico, ¿no? Y va a tener un lado más plano que el otro, ¿no? Y es un huevo relativamente grande, mide 60 micrones de largo por 30 micrones de ancho, la parte más ancha, obviamente no acá, sino que acá. Y este huevo, en un espacio muy corto de tiempo, que no sobrepasa más allá de las 6 horas, genera en su interior una larva, ¿ya? Y rápidamente se transforma en infectado. Este huevo que aparece con esto acá, a veces se observa en algunos huevos, es una sustancia mucosa que le permite quedar adherido por un determinado tiempo, ¿ya? Va a ser importante, ¿no es cierto?, cuando se adhiere en la salida del huevo, pero eso después se seca también muy rápidamente y lo libera en un corto espacio de tiempo. Entonces es asimétrico porque no es elíptico, pero no tiene los dos lados acá, ¿no es cierto?, con la misma forma. Una es más plana y el otro más tiene una curvatura. ¿Qué otra característica tiene este huevo? Este huevo relativamente grande, ¿cierto?, pero tiene una característica de que es un huevo muy liviano, ¿ya? Entonces, es fácil de mantenerse en el medio, ¿no es cierto? Y por eso es que se puede inhalar, ¿no? Porque puede estar como es liviano, no cae de inmediato, ¿no es cierto?, en el suelo, ¿ya? Va a caer, pero si usted hay un sector donde estén los huevos y ustedes barren, ¿no?, como se barre generalmente levantando el polvo, esos huevos se van a elevar, ¿no es cierto?, porque son livianos, ¿ya? Ya vamos a decir qué es lo que pasa con estos huevitos. Veamos el ciclo biológico, para ir entendiendo cómo influye esto que el huevo sea liviano. Vamos a tener que la forma infectante, ya lo dijimos, es el huevo larvado, que obviamente podría entrar por la vía, ¿no es cierto?, oral, el ciclo ano-mano-boca podría ser, ¿no es cierto?, o también podría ingresar por inhalación. Y por lo tanto, ya sea por una o por la otra vía, a ser ingerido, y cuando llega al intestino delgado, ahí se produce la salida de la larva, ¿ya? Entonces se eclosiona, generalmente es en uno de los extremos del huevo, ahí hay una posibilidad. Por esos lados es más delgado y se eclosiona y la larva queda libre. Esa larva que queda libre, que está en el intestino delgado, va a ir creciendo, ¿no es cierto?, y va a bajar después, posteriormente, a la región cecal.
la larva libre va a crecer, ¿no es cierto? Va a madurar, tiene que llegar a adulto, porque son larvas, y se produce inclusive la cópula a nivel del intestino delgado. Una vez que se produce la cópula, el macho, ¿no es cierto?, es desintegrado, y la hembra es la que va a viajar a través del intestino para llegar a la región secal. Es decir, llegar al intestino grueso, ¿no es cierto?, que es donde ella se va a establecer. Y vamos a tener los adultos maduros, se produce fecundación, y está la migración, por eso que se habla de la migración de la hembra. Porque no se habla de la migración de ambos gusanos, porque el macho va a ser, ¿no es cierto?, desintegrado, y la hembra grávida, ¿no es cierto?, migra hacia la región anal, acercándose a la región anal. Puede estar en la región, ¿no es cierto?, en el ilion, en el ciego, ¿no? Pero después ella sigue, cuando ya está fecundada, va a viajar hacia la región anal. ¿Qué va a pasar después? Ahí se produce, en la región anal, se produce la oviposición. Es decir, ahí coloca los huevos. Ahí elimina sus huevos, ¿no es cierto?, en esa región. Más aún, puede traspasar, ¿no es cierto?, el esfínter anal y colocar los huevos alrededor. Por eso que se dice que ella coloca los huevos, ¿no es cierto?, alrededor de la región anal, ya sea por la parte interna, o también puede salir al exterior y colocarlo en la parte externa. Estos huevos, en un principio, van a quedar adheridos al lugar donde fueron colocados, digamos, ¿ya?, a través de esa sustancia mucosa que nosotros vimos. Quedan adheridos, ¿ya?, porque se tienen que ir generando, ¿no es cierto?, la parte larvaria. A las 6 horas de haber sido colocado el huevo, ya se transforma en un huevo larvado. Entonces de ahí se seca esa sustancia y queda el huevo libre. En 6 horas ya está larvado. Por lo tanto, ya es infectante. Acá tenemos el ciclo. ¿Y qué es lo que vamos a ver? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cierto? Tenemos acá intestino delgado, aquí está la larva, ¿cierto? Acá van a crecer, van a madurar, ¿cierto? De hecho, se vienen hacia acá, la parte secal, pero se retornan. Acá se lleva a efecto la fecundación. Debe ser probablemente por las condiciones del intestino delgado, donde se va a producir la fecundación. El macho desaparece y la hembra, ya fecundada, empieza a bajar, a ubicarse cercana a la región anal. Por eso que va a estar en la región perianal, ¿no?, alrededor de. ¿Y qué va a pasar aquí? La hembra va a colocar los huevos, pero los huevos, en la oviposición, generalmente se produce en la noche, cuando el huésped está en un estado de reposo. Por eso que ella puede traspasar también con facilidad el esfínter y colocar fuera de la parte anal, ¿no es cierto?, en la región externa, colocar sus huevos. ¿Ya? Eso generalmente se produce en la noche. Y este hecho que se produzca en la noche hace que, ¿no es cierto?, se va a producir en la noche, a la mañana ya han transcurrido más de 6 horas y esos huevos entonces
van a tener la condición de ser huevos larvados, que van a estar libres, que son livianos, entonces van a diseminarse en el medio de donde esté el individuo infectado. Están en la parte perianal, las larvas, 4 o 6 horas ya está larvado, ya está listo para infectar. Acá lo importante es que me voy a poner en el caso de un niño. ¿Qué hace un niño en la mañana? Lo primero que hace, ¿no es cierto?, es moverse. Cuando se despierta, algunos saltan en la cama, se mueven. Entonces ahí se produce la eliminación de los huevos, la diseminación de los huevos. Como son livianos y ya están libres, van a quedar en la sábana, van a quedar en distintos lugares, ¿ya? ¿Qué hace uno después? ¿Cuál es lo habitual que se hace cuando después se va a hacer, por ejemplo, la cama? Lo habitual que se va a hacer es sacudir, ¿no es cierto?, la sábana, sacarla, moverla. Entonces, también uno contribuye, ¿no es cierto?, a dispersar estos huevos livianos, que en ese caso van a quedar sobre muebles, en el piso y hasta el techo, donde van a quedar adosados, y se han hecho trabajos de internados, por ejemplo, donde se han encontrado una cantidad de huevos por metro cuadrado. ¿Ya? Entonces quedan en el medio ambiente, por lo tanto, muy fácil que llegue acá. Basta, no se ven, ¿cierto? Y fácil que llegue a infectar a otros individuos del grupo familiar, por ejemplo. ¿Ya? Por eso que son muy prevalentes. ¿Ya? Entonces, el ciclo bioepidemiológico, ¿no es cierto?, es este que está acá, más o menos lo que hablaba. Acá tenemos a los gusanos, la hembra y el macho, el huevo, que generalmente en una de estas partes por donde se eclosiona sale la larva. Esto está ocurriendo en el interior, ¿no es cierto?, cuando uno se contamina, y después uno va a originar estos huevos infectantes en muy poco tiempo. Veamos acá el ciclo bioepidemiológico y qué es lo que vamos a observar. Aquí tenemos una cama, que simula el dormitorio, ¿cierto? Acá tenemos a un niño infectado y acá tenemos a un niño no infectado. Es para ver cómo se transmite. Como estos huevos son fáciles de diseminar, primero que nada, hay que destacar que en esta parasitosis se produce prurito, un prurito anal. Si nos ponemos en la posición de un niño, nos vamos a dar cuenta que en el caso del niño, él se va a rascar, ¿no?, porque se le produce este prurito, y por lo tanto se ensucia sus manos, ¿no es cierto?, con los huevos que están acá. Y los va a tener en sus manos, en sus uñitas, los va a tener, y fácilmente él se puede reinfectar, ¿cierto?, al meterse la mano a la boca. O los va a dejar en lo que tome. Por ejemplo, toma un vaso, toma el plato, la cuchara, va a dejar estos huevitos que están acá, que va a venir después otro niño y lo puede tomar, ¿no? ¿Dónde más se puede dejar? Esto está simulando una arsénica, en realidad el baño, ¿cierto? Los niños, cuando son pequeños y van al baño, tienden a tomarse, ¿no es cierto?, por temor a caerse, ¿no?, a que sean absorbidos por la taza del baño, para ellos que son pequeños. Entonces sus manos que están contaminadas la dejan también acá. ¿Qué es lo que puede pasar, por ejemplo, en un jardín infantil? Entra un niñito, deja acá, después entra otro, pone las manos también y se contamina. También le puede llegar por acá. Y en el ambiente va a quedar, como yo les decía, caso de cuando uno al levantarse el niño, ¿no es cierto?, los va a dejar en la cama, en el suelo, por donde él transite.
le van a caer los huevos, ¿cierto? Van a ir quedando en el camino, sobre todo si uno sacude la sábana, lo va a esparcir en toda la habitación. Y de ahí se puede contaminar otro, ¿no? Como yo les decía, se han encontrado hasta en el techo de habitaciones, sobre todo de la parte de instituciones donde comparten las habitaciones varias personas, ¿ya? Ese es el ciclo bioepidemiológico de cómo se mantiene la frecuencia. En un jardín infantil, por ejemplo, se puede transmitir fácilmente, un niño le pica, se va a rascar, va a tener los huevos en la mano, saca un pan, una manzana o el lápiz, lo que sea, se lo pasa a otro y el otro lo va a adquirir. Y es fácil que quede en las manos y se lo lleven a la boca, porque se transmite por ese ciclo, en forma directa. Veamos cuáles son los signos y síntomas que va a tener el infectado. Prurito anal y nasal. Estos signos que vamos a ver están ordenados en orden de frecuencia, digamos de frecuencia de los casos que se presentan, ¿no? La mayoría presenta prurito anal y nasal, o solamente anal, ¿no? Y se nota en que el niño comienza a rascarse mucho la nariz o la parte anal. Si el niño se pone irritable, porque esto molesta, ¿no? Que le pique la parte anal o la nasal, lo va poniendo irritable. El carácter se pone inestable, un niño que se enoja por cualquier cosa, que generalmente no era así, ¿no? Eso hay que hacer notar, estos signos no los tenía el niño habitualmente. El insomnio, no duerme bien, ¿no? Con la reacción alérgica, esto le produce una reacción de hipersensibilidad, por eso que lo pone intranquilo, lo pone inquieto, tiene sueños intranquilos, despierta aterrorizado de repente o gritando. Se le produce la nicturia, ¿no? Orina más de noche. Y también puede presentar diarrea y cólicos abdominales ocasionales. O sea, acá no se caracteriza por tener una diarrea. Acá puede tenerla ocasionalmente. Acá, y el dolor abdominal, que es el dolor de guatita, ¿no es cierto?, también lo puede presentar ocasionalmente. Acá los signos más importantes cuando el niño empieza a estar inquieto, se rasca la nariz, le pica la región anal, ¿no es cierto?, no duerme bien. Ya, esos son los signos más característicos. ¿Cuáles son las complicaciones que se pueden presentar? Las complicaciones es que podría presentar una apendicitis, porque como la hembra se ubica, ¿no es cierto?, en la parte, en el intestino grueso, puede, ¿no es cierto?, introducirse también en la apéndice, ¿ya? Y en la niñita se puede producir una vulvovaginitis, una salpingitis, ¿no? Que sería que la hembra, como ella eclosiona el esfínter anal y sale al exterior, puede pasar por el canal directamente, ¿no es cierto?, hacia el canal vaginal y producir ahí o la vulva, ¿no es cierto?, estar o pasar para el canal, para la vagina y producir una infección, ¿no es cierto?, que en ese caso sería producida por el gusano. Esta es una complicación, no quiere decir que va a ser habitual, pero se puede producir. El diagnóstico, bueno, el diagnóstico, vamos a decir, primero que nada, que se va a sospechar de oxiriasis en niños que presenten prurito, insomnio e inquietud. Por ejemplo, acá no se sospecha porque tengo una diarrea, no. Por el prurito, nasal, anal, porque no duerme bien y porque está muy inquieto. Que es por eso que le decía que
que la gente le denomina, este niño tiene como el baile del zambito, no se queda quieto, siempre está moviéndose, no era así, ¿qué está pasando? Bueno, eso es una sospecha desde el punto de vista clínico. Desde el punto de vista del diagnóstico de laboratorio, acá lo que se utiliza es el test de Graham. El test de Graham o el test de la cinta adhesiva que le llaman, ¿no? En la cual se va a utilizar el portaobjetos, pero en ese se van a adherir cinta adhesiva, scotch, generalmente tiene que ser transparente, ¿no es cierto? Que se ha pasado este scotch por la región perianal, los márgenes perianales, y después se vuelve se pega en el porta, y de ahí se va a observar a través de la microscopía. ¿Y qué van a encontrar? Pueden encontrar huevos, pueden encontrar también a las hembras. Aquí no es posible encontrarlo, pero no tiene buen rendimiento el usar, cuando hay sospecha de oxiuro, usar, por ejemplo, el Telemann o flotación o, digamos, el barro. No tiene un buen rendimiento, ¿no? ¿Por qué no tiene un buen rendimiento? Porque obviamente que los huevos que puedan aparecer en un caso infeccioso van a ser aquellos que han quedado generalmente muy cerca de la parte rectal, ¿no? Cuando salen las heces. En cambio, en este otro test, uno lo toma directo de la región perianal donde se han colocado los huevos. Entonces, acá el test de mayor rendimiento para el diagnóstico de oxiuro es el test de Graham. El diagnóstico clínico, entonces, es este, ¿no es cierto? Que el niño se esté rascando, ¿verdad? Porque tiene picazón en la región anal, también puede ser en lo nasal. Y el laboratorio, el test de Graham, en el cual, ¿no es cierto?, se utiliza, este es el original del test, se utiliza un portaobjeto, acá se le coloca una cinta adhesiva de scotch transparente, ¿no es cierto? Y después, cuando se va a tomar, es muy importante esto, y explicarle muy bien al paciente que no es el vidriecito el que va a la región anal, que es el scotch, ¿ya? Entonces, el scotch se puede levantar hacia un extremo, se pone debajo puede ser el dedo, ¿no? O puede ser una paleta de estas de baja lengua, delgadita o de lado, ¿no es cierto? Y se coloca de tal manera que eso es lo que toque la región perianal, ¿no es cierto?, los límites perianales del paciente. Después se vuelve a dosar la cinta, ¿no es cierto?, para observarla al microscopio. Aquí hay que tener cuidado, o sea, de no contaminarse uno, ¿verdad? En primer lugar, es el ideal de la toma de muestra, pero para que la toma de muestra se tome bien, hay ciertas condiciones. El ideal es tomarla a primera hora de la mañana. Cuando se va a tomar la muestra en la noche, al niño, por ejemplo, no se le coloca nada que pueda interferir. Por ejemplo, no se le puede colocar talco, ni ningún tipo de crema, nada, para que esté en la mañana, ¿no es cierto?, sin elementos, se le lava bien en la noche y no se le coloca nada para que esté en la mañana, ¿no es cierto?, más visible y en mejor condición la observación después de los huevos, que no esté el talco que lo opaca, que no haya resto de heces, ¿no es cierto?, que va a interferir en el diagnóstico. Eso es lo primero. Se toma en la primera de la mañana cuando el niño recién se despierta. ¿Por qué tiene que ser en esa condición? Porque si no, ya si él se empieza a mover, los huevos se empiezan
a repartir por distintos sectores, ¿no es cierto? Y disminuye la posibilidad de obtenerlo directamente como corresponde, ¿no? Así se va a ver. Así se ven los huevos, como son grandecitos, se distinguen bastante bien. Ahí se les ve, cuando se les ve con una, ya lo vamos a mirar, ¿cierto? Con una división acá, es porque es que la larva está doblada. También pueden salir algunos que no estén larvados porque pueden no haber sido fecundados. Y obviamente a quien se muestra acá es a la hembra, ¿no? Que se va a encontrar también acá. Aquí con mayor aumento, así se ve la larva, granulosa y con una, ¿no es cierto?, como con una rayita en el medio, que es donde está doblada, ¿no? Ahí. El huevo tiene un lado, ¿no es cierto?, más plano y el otro más convexo, ¿no? Y es alargado, ¿no es cierto?, es elíptico. Aquí, este es un test de Graham, que tiene otra característica adicional. Aquí se nota bien lo plano, ¿no? Que esto que está acá. Ocasionalmente, cuando a veces hay parasitosis que son no solamente un parásito, que además tiene otro, pueden encontrarse en este test de Graham huevos como estos, que son los huevos de Ascaris, ¿no? A esto no hay tinción, ¿no? Este es el color acá, este es el color propio de los huevos de Ascaris, y estos son los huevos de Oxyuro, ¿no? Y también se pueden encontrar huevos de Tenia, que después los van a conocer cuando lleguemos a los segmentados, ¿no? Pero es adicionalmente, y no es habitual, ni se usa el test de Graham para buscar huevos de Ascaris y de Tenia, sino pueden encontrarlo cuando están más parasitados, más de un parásito, que puede ser, por ejemplo, tenga gusanos de Ascaris lumbricoides y además tenga Oxyuro. Tratamiento, abendazol, mebendazol, famato de piredantel y otros, ¿no es cierto?, que generalmente se utilizan para los gusanos. Generalmente esto lo han visto en varios parásitos. Control del paciente, de los contactos y del ambiente inmediato, ¿no? Hay que hacer una desinfección concurrente, es decir, desinfectar el medio ambiente, porque los huevos van a estar ahí y permanecen viables por bastante tiempo. Se debe cambiar la ropa de cama y la ropa interior de las personas infectadas. En algunos recomiendan que sea diariamente y eso se haga hervir, ¿no? Se ponga en agua caliente de tal manera de eliminar los huevos. Es una recomendación para exterminar, ¿no es cierto? Porque como esta es una infección del grupo, digamos, afecta al grupo, entonces hay que hacer. Aunque se someta al tratamiento, hay que acompañar de estas medidas, ¿no es cierto?, en forma inmediata. No basta tomar el medicamento y no hacer nada, hay que acompañar las medidas, ¿no? La ropa es ponerla a 55 grados Celsius durante unos segundos, no necesita, ¿no?, ir viéndola, ¿no es cierto? También sería otra modalidad. Y lavadoras que usan agua caliente y lavarlos ahí, ¿ya? Eso se recomienda para la ropa, ¿ya? De tal manera de eliminar lo que pueda después quedar en el ambiente. El barrer se recomienda que se barra y se limpie con, que esté húmedo, ¿no? De tal manera de que el barrer no levante el polvo y eso levante los huevos y puedan ser aspirados o quedar, ¿no es cierto?, en el ambiente. Control, y ya vamos a
la educación a la población. Hay que educar a la población. Tenemos que eliminar las fuentes de infección, que en este caso, por ejemplo, puede ser uno de los niños que va al jardín, de ahí lo trajo hacia la casa. Hay que eliminar la fuente de infección de la casa, ¿no es cierto? Pero también se debiera dar aviso de dónde pudo haberlo obtenido, para que no se mantenga, porque uno puede hacer la parasitosis una vez, se puede tratar y puede seguir haciendo. El baño diario por la mañana, como decíamos, el cambio de ropa interior frecuente para dormir. Se recomienda que en los pijamas los niños, ¿no es cierto?, como generalmente tienden a moverse tanto, sean, ya sea, bueno, ahora vienen de todas las edades con patas, ¿no es cierto? O también, si no es así, se le puede poner unos elásticos, de tal manera de dejar como una bombacha, de tal manera que en la mañana se retira ese pijama, ¿no es cierto? Se retira con cuidado para llevarlo después al lavado. ¿Ah? Y entonces, de esa manera, ¿no es cierto?, no permite que los huevos se esparzan en el medio, ¿no? Dice limpieza diaria de la casa con aspiradora durante varios días después del tratamiento de los casos, porque va a seguir saliendo, ¿no es cierto?, los huevos, porque el tratamiento no elimina los gusanos, pero no a los huevos. Entonces acá la recomendación es, primero que nada, que el tratamiento se le da a todos los que viven en la casa o cohabitan. Por ejemplo, si tiene una nana, también hay que darle el tratamiento, y se hace después, a las 2 semanas, se vuelve a tomar la dosis del medicamento para, ¿no es cierto?, eliminar las larvas que puedan estar emergiendo, ¿no es cierto?, de los huevos que están dentro, ¿no? Porque la hembra puede colocarlos fuera del recto o dentro, la región perianal. Y los huevos que quedan dentro, obviamente, van a eclosionar las larvas, ¿no? Y por eso que se habla acá de que puede haber una autoinfección y una retroinfección. La retroinfección es la que, ¿no es cierto?, se produce dentro. Y la autoinfección es la que uno lo puede hacer, el niño al rascarse, ¿no es cierto?, y después ya hace la mano a la boca, vuelve a ingerir más huevos. Entonces, dura un periodo de tiempo del total del tratamiento. Hay que mantener la casa bien limpia, pasar aspirador, algunas dicen que hay que lavar murallas, de tal manera de retirar los huevos. Y hay que reducir el hacinamiento de la vivienda, pero no siempre esto es posible, porque nadie se va a ir de la casa, ¿no es cierto? A lo mejor redistribuir algunos espacios, pero no más que eso. El hacinamiento es cuando ya hay más de lo que la capacidad, ¿no es cierto?, de la vivienda. Provisionar de los retretas y las letrinas, retretas y letrinas adecuadas, mantener limpias las instalaciones sanitarias, porque las personas, que pueden ser más de uno que esté infectado en la casa, va a ir dejando los huevos en la parte de sanitaria. Y eso sería con respecto, ¿no es cierto?, a oxuriasis. ¿Alguna consulta sobre el tema? Si no, para continuar con el siguiente. Profesora, en caso de que las personas, por decir algo, tomen el tratamiento y se vayan de la casa, para esos huevitos que quedaron por ahí, ¿cuánto tiempo podrían regresar y ya que estuviera todo limpio? O sea, como que se murieran ya esos, porque No, es que es un gran tiempo. Son viables mientras la larva esté viva. Duran su buen tiempo. De hecho, cuando uno trabaja con Graham, cuando toma la muestra, ¿no es cierto?, que son 3 muestras también, el test de Graham también considera una muestra día por medio. Cuando se toma la muestra, ya empieza uno, de ahí se hace el diagnóstico y de ahí empieza el tratamiento medicamentoso y la limpieza de la casa, porque los huevos duran. Por eso es que recomiendan que uno limpie murallas,
pase aspiradora todos los días, de tal manera de que los huevos no queden diseminados. Esa es no es cosa que tengo ya, me tomo un medicamento, me voy, y después vuelvo y están todos muertos. No, no es así. ¿Mm? Ya, profe. Ya, si no hay más preguntas, pasemos a la siguiente. Parasitosis también por gusano. Por un nematode. Que también tiene cierta frecuencia, ¿no? Una cierta frecuencia en nuestro país. Este nematode es causante de la tricocefalosis. Y su nombre es Trichuris trichura. Además, tiene una característica de ser una geohelminthiasis. Es como el ascaris, ¿no es cierto?, que es una geohelminthiasis, es decir, que lo vamos a encontrar también en la tierra, sea por contaminación, obviamente, ¿no es cierto? Y es fácil que uno se contamine con esto, con los huevos al estar en contacto con la tierra. Y generalmente a veces le denominan que esta es una parasitosis de la casa y el jardín, dice, porque obviamente puede encontrarse, si uno tiene jardín, tiene pasto, los niños juegan, ¿no? O puede haber lo que son las características que requiere el huevo para madurar. Por eso le dicen de la casa y el jardín. ¿No? La tricocefalosis es una infección producida por el Trichuris trichura, nominado también como tricocéfalo. También es un nematode del intestino grueso y habitualmente es comensal. Como poco se da en los gusanitos, ¿eh? Generalmente siempre causan algo, pero habitualmente es comensal. ¿Ya? Pero lo que no quiere decir que también pueda causar daño, ¿no? Habitualmente actúa como comensal cuando el número es pequeño. Pero cuando está la persona muy infectada, ¿no es cierto?, puede producir sintomatología bastante grave, ¿no es cierto?, especialmente también en los niños, ¿no?, que son más pequeños y tienen menor resistencia cuando hay un mayor número, ¿no es cierto?, de estos gusanos. Veamos la taxonomía, es de la clase Apasmida, trichura. A veces acá le dicen, algunos dicen tricurida, ¿ah? Y tricuria dicen algunos, ¿no? Trichurida, también se puede decir así, trichuridae, trichuris, algunos dicen tricuris, y trichuria, ¿ya? Dicen tricura. Y normalmente tricocéfalo, ¿no? Es el nombre común, digamos. Vamos a tener el punto de vista epidemiológico, tiene distribución mundial, pero especialmente en la zona cálida, donde se va a encontrar más prevalente. Lo que no quiere decir que pueda estar, ¿no es cierto?, en zonas, por ejemplo, no frías, ¿eh? Tiene que ser más o menos entre cálida y templada. Reservorio, el hombre. El mecanismo de transmisión es la contaminación fecal. Acá va a haber contaminación fecal, ¿no es cierto?, pero en forma indirecta, ¿ya? O sea, se transmite indirectamente. Periodo de transmisión, cuando
el portador del gusano no es tratado, el periodo de transmisión puede ser años, porque van a haber gusanos que van a estar vivos, ¿no es cierto?, tanto machos como hembras, y van a tener fecundación y eliminación de huevos. No se transmite en forma directa, ¿ya? Solo en la forma indirecta. La frecuencia de la infección es alta. ¿Qué quiere decir esto? Que hay muchos casos, ¿no es cierto?, que tienen tricocéfalo, ¿ya? Pero la intensidad es baja. ¿Qué quiere decir? Que hay muchos casos que tienen al tricocéfalo, pero en cantidad pequeña. Por eso que hay una intensidad baja. Y eso hace que actúe como un comensal que podría durar años, ¿no es cierto?, por no ser tratado, porque no le ha causado síntomas ni signos o lesiones que se noten mucho, ¿no? Porque el número es poco, pero no es lo mismo cuando ese número es mayor, ¿no?, que ya vamos a ver. Veamos la morfología. Tiene una morfología bien característica y se le dice que es un gusano que tiene la forma de un látigo. Dice forma de látigo. ¿Qué significa el látigo? Un látigo tiene un mango, ¿no es cierto? Y después una parte que es el látigo propiamente tal, aguzado, ¿no?, delgado. Pero esa es la forma característica que tiene este gusano, que ya lo vamos a ver. Mide entre 3 a 4 centímetros de largo. El extremo posterior, estamos hablando del macho, es incurvado. Y tiene su espícula copulatoria. Acá tenemos al macho. Este es el lado posterior. Recordemos que esta curvatura siempre nos va a indicar que es el macho y que es el lado posterior. Y aquí hacia acá va a venir, ¿no es cierto?, la parte anterior, que es donde está, obviamente, la boca y el tubo digestivo, que es el cual se va a continuar por acá. Que prácticamente esto, no está todo el tubo digestivo, está más la parte esofágica, ¿no?, que va a continuar acá. Ya lo vamos a ver. Aquí tenemos el macho, este es el extremo posterior, acá tiene su espícula, está envainada, ¿no es cierto? Está externa. Y tiene una espícula. La hembra también tiene la misma forma, mide de 3,5 a 5 centímetros de largo, y el extremo posterior es romo, no termina como la del oxiuro, que no es cierto, es abusadita, así como adelgazándose. Acá va a ser más redondeado. Acá tenemos a la hembra. Aquí usted puede decir, pero acá se ve afinando, sí, pero si le miran este extremo, lo ven redondo, ¿ya? Y acá ustedes ven el inicio, ¿no? O sea, los 3,5 centímetros o los 5, ¿no es cierto?, van a ser desde acá, desde donde está la parte anterior, donde está la boca, la cápsula bucal, y va a estar aquí, todo esto, y acá empieza a engrosarse. Prácticamente 2/3 corresponden a la parte, ¿no es cierto?, de la cápsula bucal con la faringe y esófago. Eso es lo que corresponde. Toda esta otra parte de aquí, acá van a tener los intestinos, acá va a estar todo el aparato reproductivo. Y obviamente también vamos a tener la parte anal. Y también va a tener que estar, ¿no es cierto?, la parte de la vulva con la vagina para que pueda ser copulada. Acá tenemos al macho y a la hembra. Este es el macho
No tienen acá tanta diferencia del tamaño, ¿no? Aquí está la boca. Y este que está aquí es el esófago. La faringe y el esófago están así. ¿Y por qué estamos mostrando la parte? Porque es bien musculoso, de tal manera que le permite succionar, ¿no? Va a permitirle succionar. Acá, la hembra, acá, el macho, curvado, ¿cierto? Y la forma característica le dicen de látigo. Acá, ¿no es cierto? La hembra y el macho. Morfología del huevo. Bueno, primero que nada la hembra, o sea, ambos gusanos, antes de hablar del huevo, ambos gusanos desde el punto de vista morfológico tienen su cápsula bucal, que nada más tienen labios, tampoco tienen ningún armamento, ¿ya? Ahora, cuando ustedes lo conozcan, porque nosotros tenemos en el laboratorio, ¿no? Se van a dar cuenta que ese que parece la parte larga del látigo, donde estaría la cápsula bucal, y obviamente tiene que ir la parte de la faringe y esófago, se van a dar cuenta de que es muy delgadito, es como un pelo, ¿no? Ese es el grosor, muy delgadito, ¿ya? Y no tienen nada más ahí, y lo demás tiene lo mismo que el resto, ¿no es cierto?, en el cual van a tener sus órganos sexuales, la hembra ya va a tener la vulva, la vagina, va a salir tener el poro de postura para eliminar los huevos, y el macho va a tener sus testículos, ¿no es cierto? Va a tener su espícula. Veamos cómo es el huevo. El huevo tiene una forma, se dice que tiene como una forma de un barril. Tiene una cubierta triple, como todos los huevos. Todos los huevos tienen una cubierta triple, que la interna es la más germinativa, porque esa es la que va a originar a la larva. Tiene dos polos, ¿no? Es como una forma de barril con dos polos, en los cuales, ¿no es cierto?, son como dos tapones en cada polo, van a tener un tapón mucoso, que uno lo visualiza en la microscopía porque se ven de una consistencia distinta. ¿Y cuánto mide? Mide entre 50 a 60 micrones de largo por unos 25 a 30 micrones de ancho. Y cuando son colocados estos huevos, no sé, cuando la hembra los elimina, vienen inmaduros solamente con un contenido celular, o sea, con una óvula celular inmadura, ¿ya? Y las membranas generalmente son delgadas. Aquí tenemos el huevo. Este es el contenido celular, la óvula inmadura. Este es lo que se dice que tiene una forma de barril. Y acá tiene estos polos, 1, 2, y los tapones mucosos. Ahí se nota un tapón, acá se nota el otro tapón, ¿ya? Aquí es así como se elimina el huevo, ¿ya? Cuando la hembra lo coloca, ¿no es cierto?, va a venir en esta condición, la óvula inmadura, que a veces puede ya estar en un pequeño proceso generando unas blastómeras, así como esta casi, ¿no? Es un huevito grande, ¿eh? 50-60 se puede visualizar. Veamos el ciclo biológico, huevo larvado. Es huevo larvado en la forma infectante. Va a entrar por la vía digestiva, ¿no es cierto?, por contaminación fecal.
por lo tanto, a través del fecalismo. Intestino, a llegar al intestino delgado. Acá, el intestino delgado eclosiona ese huevo y dejan a la larva libre. Esta larva libre desciende al final del intestino delgado y también, ¿no es cierto?, como del intestino grueso, pasa al colon hasta el ciego. Cuando llega ya, se adhiere a la mucosa. ¿Cómo se va a adherir? Va a hacer un movimiento lanceolar, se dice, es como si ustedes tomaran, ¿no es cierto?, desde la parte gruesa un látigo, ¿verdad?, y lo movieran de tal manera de tirarlo contra la mucosa. Entonces, de esa manera, ¿no es cierto?, se va a adherir, va a ingresar esta parte delgadita, ¿no es cierto?, que es el lado anterior, va a ingresar a través de la mucosa. Y ahí queda, con lo que queda afuera, va a ser la parte gruesa del parásito, ¿no? Entonces, ellos quedan adheridos a la mucosa del intestino. ¿Por qué se insertan de esa manera? Porque se va a insertar en la mucosa, pero ahí queda para poder alimentarse. Destruyen la parte de células, ¿no es cierto? Y pueden asumir, entonces, no asumir, sino adquirir la parte líquida, ¿no? Adquirir la parte líquida y los restos, y con eso se van a alimentar. ¿Ya? Entonces, los adultos, una vez que ya crecen, ¿no es cierto?, maduran, porque las larvas se dirigen y se adhieren, como larvas, ¿no? Ya cuando están adultos se produce la fecundación. Y después, una vez fecundada, se produce la oviposición. Aquí no hay movimiento de la hembra, ni tampoco movimiento de salida del macho, ¿no? Acá están insertados en la mucosa. Y los huevos van a salir hacia la luz intestinal porque la parte, ¿no es cierto?, reproductiva está hacia la luz intestinal. O sea, en el lumen queda, ¿no es cierto?, la parte reproductiva. Estos huevos inmaduros van a salir en las heces y obviamente van a quedar donde se depositen esas heces. Si es, ¿no es cierto?, en un terreno a campo abierto, por ejemplo, van a quedar en esos terrenos. Si es en letrina, va a quedar en las aguas que van a ir a regar más abajo las verduras, ¿no? Entonces, van a quedar en el lugar que se produzca la defecación. Y ahí el huevo va a madurar y va a desarrollar una larva en el interior y así se transforma en un huevo larvado que sería la forma infectante. ¿Ya? De esa manera queda la forma, tenemos la forma infectante cerrando el ciclo, obviamente, a la espera de poder ingresar a otro huésped. Acá tenemos el ciclo. ¿Ciclo de qué característica? Monoxénico. Monoxénico, no hay que olvidarlo. El huevo sale al medio ambiente, ¿no es cierto? Acá, es inmaduro. Aquí se va dividiendo, acá tiene los blastos, ¿no es cierto?, que se divide, sigue dividiendo. Primera blastómero, después acá, y da origen a la larva. ¿Ya? Que esto se produce también con la primera membrana interna. Y la forma infectante va a ser el huevo larvado, que ingresa por la vía digestiva y por el mecanismo de las
es contaminada, ¿no es cierto?, por el fecalismo. Ingresa y se va acá, ya llegando al intestino delgado, se liberan las larvas, están aquí, pequeñas, son pequeñas, que se van a movilizar, ¿no es cierto? Se van a movilizar, insertarse en el intestino grueso. ¿Con qué? Con esto. Esto es lo que lo tiran hacia la mucosa para que se inserte y queda, esta parte queda fuera, queda colgando hacia el lumen, tanto del macho como de la hembra. Perdón. Oh. No me tiene más. Bueno. ¿No? Ya. Veamos la patogenia. Va a haber un traumatismo. Se va a producir una inflamación difusa. Esto puede ocasionar también un mecanismo alérgico, ¿no es cierto?, propio de la alteración que se está produciendo con la inflamación inclusive, de la presencia de los parásitos ahí. Se empieza a descamar la pared intestinal, porque obviamente la mucosa, ¿no es cierto?, va a estar lesionada de alguna manera al insertarse la parte anterior del gusano. Pueden haber focos hemorrágicos en la pared intestinal, porque obviamente, ¿no es cierto?, por un lado, al insertarse va a perforar. Y además está, ¿no es cierto?, la inflamación. Entonces se pueden producir focos hemorrágicos y se puede perder además cierta cantidad de sangre, ¿no es cierto?, que no es como en el caso de otros gusanos que vamos a ver, porque ellos lo ingieren. Acá es porque se perforó. ¿Ya? La manifestación clínica. Las manifestaciones clínicas van a ser variables de acuerdo al número de parásitos y las condiciones del huésped. Claro, un huésped bien nutrido va a tener una mejor condición de responder a uno que esté además desnutrido, ¿no?, y parasitado. Y vamos a tener entonces que cuando la infección son ligeras, o sea, poco gusano, ¿no es cierto?, son infecciones asintomáticas. Es decir, no hay síntomas, porque son ligeras, porque son pocos. Cuando son moderadas, se produce, ya empieza a aparecer la diarrea. Va a haber cólico abdominal ocasional. Ya no es permanente. Va a doler la parte del estómago, digamos, ¿no?, el abdomen. Cuando la cantidad de gusanos es bastante, vamos a tener que una infección de tipo severa, y aquí aparece una serie de problemas. Se produce el síndrome disentérico, es decir, va a haber diarrea de tipo disentérica, en la cual hay mucha eliminación de líquido, pocas heces, y además el número. Van a haber cólicos intensos, se produce náusea, vómito, tenesmo, ¿cierto?, que ya ustedes tienen que saber lo que es tenesmo, y se puede llegar inclusive al prolapso rectal, es decir, que se salga, ¿no es cierto?, el recto hacia el exterior. Además, como se va a producir, como hay muchos gusanos, ¿cierto?, porque esto cuando es severo hay mucho, entonces se va a producir mucha pérdida, ¿no es cierto?, lenta de
de sangre. Por lo tanto, se va a originar una anemia microcítica hipocroma. Las características propias de glóbulos más pequeños, con poca hemoglobina, por la falta de la pérdida de los depósitos de fierro, ¿no es cierto?, de los materiales que se requieren para mantener la formación de los glóbulos rojos en el organismo, ¿cierto? Como se va perdiendo, se va a ir perdiendo también y vamos a estar frente a una anemia. Acá se origina también una eosinofilia, porque lógicamente es una respuesta, ¿cierto?, a la presencia de los parásitos en el intestino, ¿no?, en cantidad importante. Por lo tanto, también va a haber una reacción, ¿no es cierto?, de tipo alérgica, de hipersensibilidad, que va a producir esta eosinofilia. Y también se va a acompañar una palidez de la piel propia por la anemia. ¿Cuáles serían las complicaciones? Las complicaciones van a ser que puede haber una apendicitis verminosa, es decir, por verme, ¿cierto? Porque se puede introducir en la apéndice, porque como está en el intestino grueso. Y, bueno, perdón. ¿Cierto? Que eso sería una complicación. Además de, obviamente, que puede haber un prolapso rectal. Esta es la observación de una endoscopía. Vean ustedes la cantidad de gusanos que hay acá. Cada uno de estos es un gusano. Esta es la parte gruesa. No se ve casi, ¿no es cierto?, la parte que es más larga, que está introducida en la mucosa, ¿no? Aquí. Acá, voy a mostrar más de cerca, ahí tiene el gusano, ¿no?, la parte externa. Lo otro está dentro acá, ¿no? Esto es una endoscopía, ¿no? Y aquí también es un caso clínico. Ahí miren, los gusanos están ahí, ¿no? Acá también hay bastante gusanos, todos esos que están ahí, ¿ya? Entonces esta es la parte que queda hacia el exterior, o sea, hacia el lumen. Y la otra parte, los 2/3, están dentro de la mucosa. Te voy a mostrar un prolapso rectal. Ahí tiene un prolapso rectal, donde acá se puede ver este prolapso rectal. Mire cómo está lleno de gusano. Esto significa, ¿por qué se va a producir esto? Porque está el estado disentérico, ¿no? Y como están ubicados en el recto, entonces la disentería va a producir este prolapso rectal. El diagnóstico parasitológico, observación microscópica, ¿de quién? De los huevos. Seriado parasitológico de oposición, el hallazgo de huevos. No esperemos que vamos a encontrar en un seriado parasitológico a los gusanos, ¿no es cierto?, porque ellos están insertados, entonces no salen en las heces, a menos que se les produzca y se les haga el tratamiento y se suelten, pero no es tan fácil. Observación macroscópica, ¿no es cierto?, generalmente en el prolapso rectal. Por eso es que nos dicen generalmente en las heces, o nos dicen en las heces. ¿Por qué? Porque se observan en forma macroscópica cuando se produce un prolapso, como los que vimos, ¿no? También cuando hacen una rectoscopía, de hecho con el mismo rectoscopio, a veces toman al gusano, ¿no es cierto?, la parte ancha, y lo retiran, lo sacan, ¿no es cierto?,
y así también se puede tener, se pueden ver en forma macroscópica. El examen hematológico, ¿no es cierto? Vamos a encontrar la hemofilia, que también va, ¿no es cierto?, a aparecer ante el examen en el hemograma. Acá tenemos al huevo, es que acá está muy grande, ¿no? Pero para que se vea esta parte de los tapones que son mucosos, ¿no? Por eso es que parecen homogéneos, límpidos, ¿no es cierto? Esta parte. Y acá la óvula, digamos, inmadura. Acá, cuando han obtenido los gusanos, ahí, ¿no? Más se nota en la parte gruesa. Esto generalmente, como yo les decía, se retiran en un prolapso, se sacan con pinza, o a través de, también de, cuando le hacen el examen, ¿no es cierto? Una colonoscopia. Tratamiento, avendazol, mebendazol y vendazol, que son tratamientos típicos para los helmínticos. Medidas preventivas, educación sanitaria, tratamiento de individuos infectados para que no sigan eliminando huevos. Acá hay que tener claro una diferencia con la que vimos recién, con la oxidiosis, porque aquí no hay autoinfección, porque los huevos salen inmaduros y tienen que madurar en el medio ambiente, bajo ciertas condiciones, ¿no? De temperatura muy similar como a la del Ascari, en lugares sombreados, que tenga un buen grado de humedad para que se pueda producir la larva. Medidas sanitarias, ¿no es cierto? Sobre todo cuando se defeca a campo abierto o a letrinas, ¿no es cierto? Que pasan canales. Fomentar los hábitos de higiene adecuados. Acá dice que hay que lavarse las manos, pero el lavado de mano como medida preventiva, ¿cierto? Tiene un apellido en este caso, ¿no? Dice lavado de mano después de manipular alimentos de riesgo. ¿Ya? Es decir, acá, independiente, que igual que cada vez que uno va al baño se tiene que lavar las manos, independiente, cada vez que hay una almuerzo se lava las manos, pero independiente. Este es un lavado de mano como una medida después de que uno manipula alimentos de riesgo, por ejemplo, la lechuga, ¿no es cierto? Generalmente esos alimentos que crecen a ras del suelo, ¿no? Porque son lavados con agua contaminada o están cerca de tierras contaminadas. Eso, por eso que ese es el alimento de riesgo. Y ahí basta que uno lo lave, pero además debe hacer un lavado meticuloso cuando termina de manipular. Evitar ingestión de tierra, obviamente, sobre todo en lugares que puedan estar contaminados. Lavado minucioso ¿de qué? De las frutas y verduras que pueden tener la tierra, que pueden tener tierra que esté contaminada, ¿no? O que hayan sido regadas con agua contaminada. Por eso, si uno les pregunta cuál es la medida preventiva para esta parasitosis, una de ellas es el lavado minucioso de frutas y verduras. Y si quiere poner el lavado de manos, tiene que agregarle después de manipular los alimentos de riesgo. Porque igual el lavado de manos siempre va a ser una medida preventiva, pero en alguna parasitosis es primera medida, en otras pasa a ser ocupar otros lugares, ¿no es cierto? En este caso la primera medida es lavar muy bien las frutas y verduras, que puedan estar contaminadas. Y eso sería